Muy buenos días, amigos televidentes, sean bienvenidos al programa Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este martes 5 de julio. Quiero comentarle que en esta mañana estaremos abordando un tema muy importante, el cual es la situación del COVID-19 acá en nuestro país. Y para ello tengo el honor de contar con la presencia de un invitado muy especial. Estoy hablando del doctor David Monterrosa, quien es investigador COVID y a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida. Gracias de nuevo por invitarme a su programa y para hablar del tema, siempre estudiando, investigando, siempre preparándonos para poder alertar a la población, a la audiencia, empoderarlos del conocimiento necesario para tomar las acciones correctas. Hay mucho de qué hablar, doctor, y precisamente para eso estamos acá en esta mañana, para aclarar las dudas a nuestros amigos televidentes. Inicio queriendo saber su lectura sobre la situación actual del coronavirus acá en el país. Bueno, parece que estamos en la quinta ola. Ya no se sabe si es la cuarta o la quinta, ¿no? Pero yo diría una cuarta, según las gráficas históricas de los 2 años. Vemos un repunte de casos a 600 diarios. Lo que pasa es que ya ese reporte es de la semana anterior, ya lleva como 8 o 9 días de desfase. Estimamos más de 1000 casos diarios positivos de coronavirus en una población que aparentemente tiene más de 10 millones, 11 millones de vacunas o de dosis de vacunas. En una población que es pequeña, que se podría controlar, pero que ya no vemos la gravedad de las olas anteriores, de ninguna manera. Pero sí, estamos ante un repunte alarmante de casos. Estamos viendo también la falta de información que es tan indispensable, como estábamos comentando en la gráfica donde usted observa los datos totales de la pandemia. No hay actualización, por eso las personas también han bajado la guardia. Sí, eso es una cosa, que la información sobre el COVID-19 dejó de ser prioridad de Estado. La cartera de salud ya no habla mucho sobre esto, no tienen la misma atención, el mismo cuidado en las comunidades. La gente dejó de vacunarse. Tú puedes ver el vacunatorio principal, el que está en Feria Internacional, donde era el parqueo de la Feria Internacional, sí. Y tú ves ese edificio prácticamente vacío, una infraestructura de, me imagino, unos 7,000 metros cuadrados, no se usa ni el 15%. La gente no está llegando a vacunarse ahí, se cerraron otros vacunatorios masivos y se enfocó en tercera y cuarta dosis el esquema de vacunación. La otra acción que se tomó fue retirar el uso de la mascarilla. ¿Qué tan conveniente, doctor? Bueno, yo te quiero decir que de todas las medidas en el mundo que se pueden haber tomado, son 2 las únicas que yo recomiendo: el lavado de manos y la mascarilla. Incluso el confinamiento, las cuarentenas, aquellas ridículas cuarentenas de casi 2 meses en el caso de algunas personas, sin base científica, sino que resguardados en hoteles, no sé si se acuerdan. Sí. El cierre total de los aeropuertos y un montón de medidas que fueron buenas en parte, pero la mascarilla y el lavado de manos son las primordiales y a las que se han quitado. Si tú ves el modelo de Nicaragua, repito siempre, Nicaragua no cerró aeropuertos, no tuvo confinamientos, y la mortalidad y la morbilidad de casos fue similar a la nuestra. Si tomas los 2 modelos, no, que el régimen de Ortega ocultaba los casos, sí, pero los muertos no los podés ocultar. El Colegio Médico Nicaragüense sabía cuántos colegas morían, cuántas enfermeras. El gremio tuvo esa contabilización siempre allá y fue muy similar. Quizás nosotros tuvimos más mortalidad en el grupo médico que Nicaragua. Doctor, mencionamos la falta de información, pero también está la parte de que ya no se está respetando, las aglomeraciones. Hay muchos conciertos, muchos eventos donde ya se olvidó totalmente.
Claro, pero si la mascarilla no es obligatoria, si vas a un lugar donde estás aglomerado gritando y la saliva va por todos lados, el COVID se va a adquirir y va a llegar de nuevo a las casas donde están las personas susceptibles. Si tú ves la mortalidad de las gráficas, creo que nos van a poner las gráficas, reportan 2, 1, pero en los hospitales departamentales y en algunos hospitales regionales, ahí tenemos, veamos mortalidad. En algunos hospitales nos están reportando neumonías atípicas. Fíjate que fue el diagnóstico que los nicaragüenses daban al COVID, y hay una mortalidad alta de niños incluso y de jovencitos. Si movemos esta gráfica a la mortalidad. Actualización al 3 de julio, doctor. Mira esto, el pronóstico de los pacientes. Aquí hay algo que no concuerda cuando te digo que tenemos casi 1000 casos diarios entre los 600 reportados y la ventana de no reportados, pero solo tenés 3 críticos que están ventilados, que están muy graves, tenés 87 graves que puedan estar con ventilación CPAP o Venturi, pero no intubados. Puede ser que algunos de los 87 estén intubados, pero si ves la diferencia entre moderados y graves porcentualmente, es abismal. Ahí algo no cuadra y no ha cuadrado nunca. Exacto. Desde que empezó, y esa ha sido mi crítica, y que los estadísticos o epidemiólogos médicos que saben mucho más que yo me digan si eso no es así. Obviamente tenemos más casos graves, más casos críticos, pero no son diagnosticados como COVID, sino que tenemos mucho dengue, mucha fiebre tifoidea, muchas influencias y mucho COVID que está siendo tratado en la red hospitalaria, porque se cerró bastantes áreas del Hospital El Salvador donde ya no se está dando atención, sin tomar en cuenta que también se inundó con las lluvias de hace como un mes. Me imagino que también se inundó antier. Mire, en esta situación, cuando usted menciona el personal de salud, ¿realmente ellos continúan aplicando todos los protocolos para atender a sus pacientes o de igual manera han descuidado? No, yo creo que el personal de salud tiene que velar por cada uno de ellos y de hecho han y mantienen, tanto en lo público como en lo privado, un rigor. Por eso tú no ves ya más médicos y enfermeras enfermos, aparte de que la inmunidad tiene que haber llegado, aunque la inmunidad por COVID no dura. Más con tanta mutación y con tantas variantes o subvariantes, pero obviamente el personal de salud sí guarda las medidas, algunos, no te puedo decir que todos. Creo que el transporte público, los conciertos como tú lo mencionas, los restaurantes, los bares, sigue siendo los focos de infección. Y ahora estas nuevas variantes están afectando niños y adolescentes, no importando si fueron vacunados. La variante Omicron, doctor. La variante Omicron viene con subvariantes también. Con todas las subvariantes, que son creo que 5 las de importancia médicas, clasificadas como B1 a B5. Y de hecho, hoy día en un niño que tenga cólico, diarrea, fiebre, la fiebre siempre es un signo cardinal. Pero vaya, vamos a un niño de 3, 4, 5 años que tenga náusea, cólico, diarrea, un par de posiciones diarreicas, tenga malestar general, no coma, pero tiene fiebre. Yo tengo que pensar en COVID, variante Omicron, porque a veces decimos Omicron como que fuera otra enfermedad. Sí. Pero es el coronavirus que mutó a la variante esta que le llamaron Omicron. Pero sigue siendo el mismo virus que parasita. El virus es un parásito obligado de las células, el sistema digestivo. Y por eso tenemos también problemas en la piel, conjuntivitis, no nos olvidemos. Problemas renales, a veces puede haber una cistitis, una uretritis, o sea, un ardor al orinar, una inflamación en la micción, una infección de vía urinaria, y puede ser COVID también. Exactamente, cuando hablamos de mutación hay síntomas que cambian, síntomas que son prácticamente nuevos para la población, que no estaban desde un principio relacionados con COVID-19.
Claro, es que COVID-19 lo enmarcamos casi como una enfermedad respiratoria. De hecho, donde estaban todos los enfermos en los hospitales se les llama griparios, acá y en cualquier parte del mundo. Entonces los griparios, porque típicamente era una enfermedad respiratoria, pero desde el principio hubo algunos casos intestinales, infección de vías urinarias, siempre hubo, antes de Omicron. Lo que sucede con Omicron y todas sus subvariantes es que han aumentado estas manifestaciones diarreicas, urinarias, dérmicas, oftalmológicas y ha afectado a una población más joven. Estamos hablando de que más niños y jóvenes se están infectando de este coronavirus. Iniciamos con personas de la tercera edad que eran más propensas, eran más vulnerables. Sí, mucho. Y fíjate, quisiera que viéramos la gráfica de vacunaciones. A mí sí me gusta ver las gráficas porque son evidencia y no las traigo yo, sino que estas son del gobierno. Exacto. Tú puedes ver que tenemos casi 11 millones de dosis y eso se enmarca en azul bien bonito. Pero si yo fuera uno de los médicos de la vieja escuela, aquellos que fueron mis maestros, al ver esta gráfica diría que esta gráfica no sirve. Para cortar el coronavirus no sirve. ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, la segunda dosis nacional, que es el esquema completo básico, 4.3 millones de personas tienen nada más la segunda dosis. De una población de 6.5 millones, ahí hay 2 millones de personas que no tienen ni una dosis o que tienen una dosis nada más. Y eso significa un esquema incompleto. Cuando hay un esquema incompleto de 2 millones de nacionales, tú tienes siempre el COVID presente y va a estar en olas, en brotes pequeños, en brotes localizados, endémicamente ya acá con nosotros. Y se enfocaron en vacunar tercera y cuarta dosis. O sea, mira, tercera y cuarta dosis, cuarta dosis es un criterio que es para algunas personas, no es para todos. De hecho, hoy mismo, esta semana en Europa y en algunos países empezaron a poner la cuarta dosis y nosotros tenemos desde febrero poniendo cuarta dosis. Vea, de nuevo, el esquema completo son 2 dosis. Si usted tiene una cantidad de gente que no se pone la vacuna, de nada sirve. Y lo otro es que las vacunas con las mutaciones son prácticamente ineficaces, duran 3-4 meses su inmunidad, como la inmunidad natural. ¿Qué se necesita entonces? Bueno, tener una vacuna que tenga todas las variantes conocidas patológicas o que afectan al ser humano, o las subvariantes. Una vacuna muy especial, que es lo que viene para finales de este año en Europa. Doctor, hablamos también de que desde un inicio comentaban de que a usted no se le iba a permitir entrar a ciertos lugares si no andaba la cartilla de vacunación. Eso totalmente olvidado. Sí, la cartilla de vacunación. Ya no hay esa presión, esa preocupación. No, o el carnet de inmunidad. Exacto. No sé si se acuerda de un carnet de inmunidad. Bueno, ¿qué pasa si no le dan carnet de inmunidad a esas 2 millones de personas y no pueden hacer nada? Yo creo que la gente saldría a vacunarse, pero no es por miedo ni por represión que te vas a vacunar. Responsabilidad. Es por responsabilidad y por educación institucional, si tú haces conciencia. Pero repito, si funcionaran las vacunas que conocimos hasta ahora, que siguen estando en fase 3 para fase 4. Porque hay muchos efectos secundarios, parálisis facial, Guillain-Barré, que son terribles, efectos adversos, quiero decir, coagulopatías, trombosis y un montón de efectos que vienen por las vacunas y por la enfermedad. Entonces, si yo voy a tomar riesgo de vacunarme, ojo, que yo nunca recomendé vacunación en los más pequeños, porque tiene que ser una vacuna especial y no había sido probada. Primero tomemos responsabilidad de los más grandes. Habían anunciado algunas, pero como que estaban con efectos secundarios muy peligrosos para los pequeños, ¿verdad? De hecho, algunos niños se vacunaron, pero vuelvo, ¿no? O sea, la vacuna efectiva todavía no ha sido aplicada. La vacuna totalmente efectiva no ha sido aplicada. Entonces hemos estado en un ensayo.
Inclusive, no sé si usted vio por ahí en redes sociales que para los niños, si a los adultos le daban una aplicación completa de una vacuna, a los niños les daban la mitad. Sí, algo pero eso no es un criterio, sino que hay incluso los vehículos que lleva la vacuna, el líquido, en vacuna pediátrica son distintos al adulto. La dosificación no es así de que voy a partir la dosis, sino que viene una vacuna especial. Tiene que ser una vacuna especial para los niños, no hacer como hicieron, y por eso tenemos esta ineficacia. Y la gente mayor tuvo dudas. Imagínate si 2 millones de salvadoreños no tienen esquema completo. Entre esos 2 millones, la mayoría son niños. Muy bien, doctor. Nos vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambie porque ya retornamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, en el bloque anterior hablábamos sobre las jornadas de vacunación, pero yo quiero conocer la lectura del doctor en cuanto a los tamizajes comunitarios. O la vacuna llegando a las partes con menos acceso a salud ha sido quizás uno de los problemas de la no cobertura. Pero también no es tan necesaria porque si estas personas están aisladas, hablando de COVID, difícilmente tienen gravedad. La gravedad de los casos se ha dado más en las zonas con hacinamiento de las grandes ciudades. Y se dejó de poner meta rigurosa de vacunación, no se buscan los casos. Y también esto afectó en el sentido de que otras vacunas que por 20, 30, 40 años demostraron ser eficaces, como la de sarampión, se dejaron de poner. Porque la misma duda irrazonable sobre la vacuna de COVID afectó también los esquemas de vacunación infantiles, no solo en El Salvador, en todo el mundo, para otras enfermedades infectocontagiosas como el sarampión, la poliomielitis, la hepatitis y otras, ¿no? Paperas, rubiola, ¿no? Sin tomar en cuenta que tenemos más casos febriles que puedan confundirse con COVID. Okay. Y este es un incremento del inicio de año todos los años. Que sí, ya vamos a hablar más adelante sobre las enfermedades endémicas, pero antes de pasarnos a ese tema, yo quiero conocer que usted me comente sobre la píldora anti-COVID-19. Molnupiravir y otras. Bueno, la que se ocupó en El Salvador ya no se escuchó, prácticamente como nada más recetada. Sí la envían. El molnupiravir es un antiviral de investigación, está en fase de investigación y precisamente el que nosotros se compraron 2 millones de dosis todavía se envía. ¿Qué porcentaje de eficacia? Ya es escaso, pero se envía. Bueno, eficaz. Debe de aplicarse en los primeros 5 días del COVID. De una persona que ya tenga positivo. Sí, lo que pasa es que a veces empiezan los síntomas y como pasó hace 2 años, la gente piensa, ay, van a decir que es COVID, de seguro tengo una gripe, de seguro solo es un cólico, un malestar. Acetaminofén.
toman acetaminofén, ibuprofeno, tecito, antiflu, cualquier cosa. Y están 2, 3, 4, 5 días. Cuando la fiebre fluctúa, cuando no mejoran, se hacen la prueba, salen positivos. Hoy está tardando un día o dos en llegar el kit. Si el kit llega después del 5.º día, ya no es eficaz. Ese molnupiravir en mujeres en edad fértil, yo recomiendo que no se lo tomen. La eficacia no es en personas jóvenes en edad fértil tan importante como en personas mayores con patologías previas, que es donde se debería de indicar. Es decir, de nuevo, criterio de selección. Yo voy a dar este medicamento a un grupo. Yo voy a dar la 4ª dosis a un grupo. No voy a poner 4ª dosis para tener cantidad de millones de dosis o miles de dosis, porque de nada me sirve. El molnupiravir puede ser teratogénico, es decir, afecta. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Cambia el código genético del receptor para que el virus no lo identifique en la proteína S y el virus pase de largo, porque el virus entra, ya afecta también la replicación viral. Pero ¿qué sucede al el mecanismo de acción llegar a la genética humana? Que puede dar efectos en los fetos. En el desarrollo de una mujer con molnupiravir que se embarace, puede tener un producto de la concepción, un bebito con graves anomalías fetales. ¿Cuándo vamos a ver esto? En los siguientes 2 años. Excelente. Quizás hasta 5 años. Porque quiero recordarles que medicamentos anticonceptivos de los años 60 y 70 se descubrió que eran teratogénicos, que dañaban al feto en aquella época, pero hubo daños hasta por 10 años después de que se descontinuó ese tipo de píldora. Información muy importante, doctor, para tomar en cuenta. Ahora sí hablamos... No son dulces. No son dulces, aclarando. Ahora sí vamos a hablar sobre las enfermedades endémicas. Hemos tenido un incremento de casos de dengue, zika y chikungunya. ¿Cómo ve usted el accionar del gobierno comentando la fumigación, que andan casa por casa? Sinceramente yo he visto una disminución. Bueno, en esta época siempre va a aumentar el caso de dengue, zika, chikungunya es muy poquito. Digamos, no es considerable, pero hay algunos casos. Dengue sí se ha disparado. Fiebre tifoidea también, enfermedades respiratorias, las neumonías atípicas, otras influencias. ¿Qué tanto se confunden de igual manera con el COVID? Se pueden confundir con COVID, y las diarreicas que siempre están ahí en esta época. Lo que yo te puedo decir es que las campañas masivas de control de vectores para el zancudo, en el caso de la malaria de hace 60 años con el doctor Díaz del Pinal, por ejemplo, que la unidad de salud de Santa Tecla lleva su nombre, jamás se volvieron a hacer acciones como las que hizo hace 60 años el doctor Díaz del Pinal con sus equipos. ¿Entre cuáles? En la época que yo estudié y que era año social, en 1994-95 hacíamos jornadas de vacunación y control de vectores masivos. Involucrábamos a la comunidad, a las ONGs, involucrábamos a las alcaldías, a la policía, al juzgado, a los equipos de fútbol en las comunidades para hacer jornadas reales de control vectorial. Lo que veo son 15 empleados del Ministerio de Salud con sus cabachitas, haciendo por sectores pequeños. Pero si tú no haces una jornada masiva en una ciudad, en una comunidad completa, de nada sirve. Y la fumigación yo no la he visto. Si a las 4 de la mañana o a las 4 de la tarde, no he visto la fumigación. Las campañas de abate, algunos dicen que no funciona. Bueno, campañas de abate no las he visto. ¿Qué dice usted sobre las campañas de abate? ¿Realmente funcionan cuando llegan casa por casa también? Mira, yo creo que depende de la limpieza de las pilas. Yo creo que es responsabilidad de cada quien. Familia. Yo prefiero que vacíen la pila, impregnen una esponja con lejía
hagan la limpieza de los bordes, que controle cada quien los reservorios de agua, las macetas de su casa, el jardín, hay que podarlo si está demasiado grande, hay que una poda bastante buena, remover la tierra, porque el zancudo del dengue puede criarse en pequeños reservorios de agua. Doctor, ha mutado doctor, también. Imagínese en los últimos días, en las últimas horas, las fuertes lluvias. Esto está causando también que hayan pequeños recipientes que puedan ser posibles criaderos de zancudo, Claro. que se va a incrementar. Bueno, el virus, el zancudo no mutó, se adaptó biológicamente. Sí, mira, las últimas lluvias, y que esto no va a parar, han demostrado dos cosas, o tres cosas. Primero, Vulnerabilidad. la vulnerabilidad de la ciudad de San Salvador, esas bóvedas. O sea, ¿por qué construyes bóvedas? Porque quieres ganarle tierra a la naturaleza. Es decir, una bóveda no tiene que ser construida porque es un cauce natural. La bóveda que tú construyas va a ser destruida por la naturaleza. Ahí lo que tiene que haber es un retiro de construcción. Pero bueno, eso es otra cosa. También demostró estas lluvias, ¿ya?, que el sistema de salud carece de seguridad. Las escuelas, instituciones, hospitales, institutos nacionales, digamos, y otros edificios grandes públicos deberían ser seguros para huracanes, para terremotos. Lo que demostró una tormenta de 45 minutos es que nuestro sistema hospitalario no podría resistir un verdadero huracán. De hecho, es penoso ver al Rosales, parte del Seguro, inundado, totalmente inundado y arruinado. Los pacientes, ¿verdad?, en condiciones tan delicadas y en esta situación. Ahora imagínate los privados de libertad, ni se habla de ellos, pero son seres humanos y ha de haber una cantidad de enfermedad terrible en los privados de libertad. Y antes que me critiquen, espero que nunca te pase a ti que tengas un familiar, un ser querido privado de libertad, porque el trato es verdaderamente inhumano, pero ese es otro tema. Y lo tercero que ha demostrado estas lluvias es que no hubo una planificación previa de retiro de obstáculos que podrían dar inundaciones de basura. Bueno, Santa Lucía es el caso más típico y patológico de la falta de planificación. Es decir, si yo ya sé que hay zonas vulnerables, voy a retirar los vehículos. Trabajar con tiempo. Con tiempo, voy a hacer contención con sacos de arena, voy a evitar el daño de las casas, el daño de los vehículos, las calles, porque la reparación de las calles nos va a costar a todos nos va a costar la reparación de todo ese daño de nuestros impuestos. Entonces, si tú previenes, evitas ese daño. Claro, mira, por mucho que prevengas, la madre naturaleza siempre va a hacer los estragos que se le ocurra hacer, pero si estás preparado, minimizas. Doctor, pero tenemos en cuenta también el accionar del gobierno, tiene mucho que ver en cuanto a estas tragedias, pero ¿qué decir de la población irresponsable? Circulaban en redes sociales por ahí también videos de personas que aprovechaban el fluido de las lluvias para tirar sus basuras. Bueno, yo vi ese video también y no sé. Decepcionante. Es decepcionante, pero somos una sociedad con mucha falta de cultura al respecto de la limpieza, de tirar la basura. Si no, mira, maneja detrás de un bus interdepartamental por 15 minutos y te arriesgas a que te caiga una lata de lo que sea o un envase de lo que sea. La gente tira la basura en todos lados. ¿Es responsabilidad del gobierno? Sí. ¿Es responsabilidad de los ciudadanos? Sí, completamente. Perfecto. ¿Es responsabilidad de las alcaldías? Sí. De hecho, las alcaldías tendrían que haber hecho acciones y tienen que hacer acciones preventivas y no las hacen. Perfecto, doctor. Vamos nuevamente a pausa comercial, no nos cambie porque ya retornamos con más Reenfoque. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso. Efectivamente, en los bloques anteriores estábamos hablando sobre la situación actual del coronavirus en nuestro país. Comentábamos también sobre enfermedades endémicas, dengue, zika y chikungunya. Pero, ¿qué decir de la fiebre tifoidea, doctor? Bueno, fiebre tifoidea es una enfermedad que está ahí, nunca se va a ir, también es endémica. Endémica Poco significa... conocida para la población también, no hay mucha información. No hay mucha información, pero hay mucha afectación. De hecho, con estas lluvias, con el inicio del invierno, de nuevo con el hacinamiento, las aguas, la insalubridad de los mercados, del transporte público, el uso de la mascarilla ayuda en parte, pero luego te quitas la mascarilla y comes en cualquier lado donde está contaminado con heces fecales, la comida. ¿Quién no se ha enfermado, doctor? Sí, y ahí está la Escherichia coli, están las salmonelas y están otros virus que causan diarreas. Pero la fiebre tifoidea, ¿por qué estamos hablando de ella? Porque produce fiebre, es un proceso febril que se puede confundir con COVID, o pueden coexistir. O sea, tú puedes tener una persona con COVID y fiebre tifoidea. Y hay que entender que el tratamiento de antibióticos es bien importante también en fase inicial. Es similar. Es similar. Muy similar el tratamiento que ocupamos en cuanto a antibióticos. Pero entender que son fiebres altas, continuas, 40 grados. COVID te da fiebres de 38,5. Si el COVID se complicó y vino una neumonía, otra infección agregada, puede dar fiebre de 40 también. Pero fiebre tifoidea es controlable, hay tratamiento, hay que hidratarse en el caso de diarreas, hay que acudir rápido a la consulta privada o pública para el tratamiento correcto, pero mi llamado es a los colegas, que no se les olvide que existe. En las febriles, no solo descarten COVID, sino que descarten también fiebre tifoidea con sus antígenos febriles y con el antígeno específico para salmonela o con un cultivo. Exámenes precisos, doctor. Existen exámenes, no sé si el sistema público está dotado de todos ellos. Sé que a nivel periférico no, las unidades de salud carecen hasta de combustible para las ambulancias, pero en el nivel primario sí. Tiene que haber todos estos exámenes para hacer el tratamiento a tiempo. Y los protocolos para COVID han cambiado también. Por favor, ivermectina, antes que se me olvide, por eso lo digo ahorita. No sé si se acuerdan de ivermectina, la de los piojos y las pulgas, y de la hidroxicloroquina, el cloralén y todas estas. Bueno, ya no se usan. Hoy estamos usando atorvastatina. Es un medicamento para cortar el colesterol en el protocolo. Las vitaminas, la C, la D, el zinc, siempre se usan, pero úsalos antes de enfermarte, es mi recomendación. Doctor, otras recomendaciones generales a la población en el caso de presentar cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente, aunque no descartar el COVID-19, descartar fiebre tifoidea y por supuesto dengue, zika o chikungunya. Bueno, lo primero es que consulten rápido porque todavía hay letalidad, hay mortalidad por COVID, hay mortalidad por tifoidea, se puede complicar. Sobre todo en esos pequeños, ¿verdad? Y por dengue. Mira, por dengue la mortalidad es inconcebible que mueran niños por dengue hemorrágico, porque está el dengue clásico y el dengue hemorrágico. En el dengue hemorrágico, los niños o los pacientes, porque pueden ser adultos, sangran porque las plaquetas se vienen abajo. Entonces tiene que hacer un diagnóstico oportuno y temprano, porque si tú le das ibuprofeno, aspirina a un dengue, lo puedes llevar a hemorrágico y a la muerte.
como para COVID ocupamos ibuprofeno y ocupamos aspirina, por favor que el diagnóstico lo haga un profesional, porque si a un niño le das ibuprofeno, aspirina, este tipo de analgésicos, puede llevarlo a la muerte si es un dengue hemorrágico. Hay que ver el control de plaquetas. Siempre el hemograma es bien importante. La gente me dice, me hice la prueba COVID y salí negativo. ¿Ok? ¿Y los otros exámenes? No, ¿para qué? Bueno, para ver qué tenés y qué te vamos a dar. Y resulta que COVID negativo, les hacemos el hemograma, la PCR, y están súper inflamados, el sistema inmunológico está bajísimo, y entonces hay que hacer una intervención temprana. Por eso se complican muchas veces, porque confiamos en las recetas se les da mucho tiempo a las enfermedades caseras y le damos mucho tiempo. Pero en el caso también, doctor, de neumonía y todas esas enfermedades respiratorias, que más que todo sabemos que hay cierto porcentaje de la población que ya está con esos problemas bien avanzados. Sí, lo que pasa es que las neumonías siempre van a afectar a ancianos principalmente y niños con problemas de inmunodepresión. Y que ya lo tienen recurrentes. La neumonía y la influenza está ahí todo el año, todo el tiempo. De influenza creo que mueren entre 700 y 800 personas al año, históricamente. Hoy probablemente igual, pero como no tenemos reportes específicos y no se está haciendo diagnóstico en muchos casos, exactamente no sabemos cómo sale influenza, pero las neumonías de la comunidad siempre están ahí y siempre hay que cuidar a los más vulnerables, que son los ancianos o las personas enfermas. Así que si vamos a conciertos, al fútbol, salimos a los bares, a los centros comerciales, al regresar a casa hay que quitarse la mascarilla, si la usaron, lavarse la cara, lavarse las manos y ya. Olvídense de la lejía y del amonio cuaternario. Por favor, lavado de manos y cara. Bien importante, lavado de dientes. Doctor, la tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad también que, fíjate, tengo este dato doloroso de los últimos 3 años. En los últimos 3 años murieron, digamos, 10 millones de personas por COVID. Para poner un caso, 10 millones. No tengo el caso, ahorita se me ha ido, un lapsus. Pero para que veas, han muerto 75 millones de personas en el mismo periodo por tuberculosis, por malaria, por enfermedades respiratorias y diarreicas, por cáncer, por infartos, por diabetes, por muchas enfermedades que no se les prestó atención en la parte preventiva y curativa porque nos enfocamos en COVID. La insuficiencia renal se disparó, la fibromialgia, el síndrome de Guillain-Barré, un montón de enfermedades, pero las comunes son diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades diarreicas, respiratorias, SIDA, tuberculosis y malaria siguen matando millones de personas cada año. Doctor, y para información de la población, ¿cómo se termina de desarrollar la tuberculosis? ¿O a causa de qué? Bueno, mira, tuberculosis está ahí y hoy cada vez que tengo un adulto saludable con tuberculosis, tengo que investigar VIH. La tuberculosis es una pequeña bacteria o una bacteria grande dentro de las bacterias que es lenta, como la de la lepra, son de la misma familia. Y la tuberculosis se da por estar en contacto con una persona que tenga o sea portadora de tuberculosis. Pero existe vacuna, la BCG, es la vacuna para la tuberculosis. Todos los niños en nuestros países deberían de estar vacunados con BCG. Contra la tuberculosis. Pero repito, muchas personas hoy son antivacunas, pero la culpa la tiene que la politización de la salud. Yo sé que la salud pública es parte de la política de los gobiernos, pero estoy hablando de la politización y la polarización de la salud ha llevado a que mucha gente no vacune a sus niños. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria, puede causar la muerte, puede ser tuberculosis en otro lado, pero principalmente respiratoria y puede causar la muerte. Es una enfermedad dolorosa, de larga curación, y hay comunidades en San Salvador, marginales, te cuento,
que tienen tuberculosis todos los años. Excelente, doctor. Bueno, con esta información tan importante nos vamos a pausa comercial. Ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y para finalizar su programa Enfoque es momento de conocer de palabra del doctor recomendaciones generales para usted, amigo televidente que está en casita. Bueno, son las mismas recomendaciones de siempre. Mira, en cuanto al COVID, el uso de la mascarilla. Aunque te cuento que en ciudades con más de 10 millones de habitantes, en Asia, por ejemplo, el uso de la mascarilla existe siempre. La razón es que entre tantas personas en el transporte público, por ejemplo, o en centros comerciales, no solo hay COVID, sino que hay multitud de bacterias, virus, que pueden llegar por la orofaringe. Así que el uso de la mascarilla y el recambio de esas mascarillas, la eliminación correcta, doctor. Eliminación correcta de esa Sabemos que mascarilla. hay muchas personas que la mascarilla quirúrgica, esa celeste, tiene una durabilidad de 4 horas nada más. Y hay personas que a veces la andan todo el día y Todo hasta el el siguiente día. No, hasta una semana o más. La mascarilla hay que cambiarla a diario. Otra cosa importante es el lavado de manos, como ya lo dije, en la entrada a tu casa, la limpieza del área de la orofaringe con el lavado de dientes. Hay que cepillarse los dientes. La vacunación, no olviden, si no te has vacunado es una elección, cada quien que se informe, pero la primera y la segunda dosis son las más importantes. O tomamos el riesgo y esperamos la vacuna nasal o la polivalente, que ya se está en la investigación de 7 estudios se están haciendo ahora mismo para una vacuna que sea verdaderamente efectiva contra el COVID. Lo que eso me alerta es que las que hemos tenido no eran verdaderamente efectivas. Pero la inmunidad natural es bien importante. Prevéngase alimentándose bien, controle su azúcar en sangre, la presión arterial, colesterol y triglicéridos, factores de riesgo. La obesidad, por favor. Un día, si me invitan, vamos a hablar de control de obesidad, control nutricional. Perfecto. Porque eso nos lleva a un montón de riesgos y enfermedades. Excelente, doctor. Mira, tener en cuenta también lo que recalcábamos desde un inicio de nuestra entrevista. Por ejemplo, en ciudades como Hong Kong ya hubo confinamiento precisamente por COVID-19 y realmente acá en el país es lo que menos queremos. Claro, y hubo confinamiento porque ellos no estaban preparados para la nueva variante y subvariante. De ahí surgió el coronavirus, fue por todo el mundo nos entrenamos mejor y luego Corea, primero, Hong Kong, partes de China fueron confinadas totalmente porque los casos de Omicron en las subvariantes se dispararon. No queremos eso, lo que queremos es que se prevenga y eso es responsabilidad de cada quien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Como ya lo dijo, amigo televidente, prepárese porque en una nueva entrevista vamos a estar hablando sobre salud en general. Sin embargo, durante esta mañana yo le agradezco a usted el haber compartido tanto conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Para servirle y a la población también para que estén informados. Excelente. Y de esta manera nosotros nos despedimos. Bendiciones para usted y buen provecho si a esta hora usted todavía disfruta su bendecido desayuno. Nos vemos en la próxima emisión de Enfoque.